Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Liz. Bueno, muy buenas tardes a todos ustedes. Espero que se encuentren bien, al igual que sus familias. ¿Podría alguien hacernos un pequeño resumen o comentarios de lo último que vimos? No sé dónde se levanta acá la mano, pero creo que sí me escuchan, ¿verdad? Sí, claro. Javier. Se gusta, profesor, con gusto puedo ayudar un poco de lo que tomé nota. Sí, por favor. Nos aproximamos a una definición sobre el derecho internacional público. Nos compartía usted que es una parte del derecho público en la que hay una intervención del Estado, puesto que trata de regular las relaciones entre los estados y los particulares sujetos al ordenamiento jurídico. Luego, pues, también nos mencionó que, o nos compartía lo del jus cogens, ¿se pronuncia bien así? Sí. El ius cogens, ok, ¿verdad? Que son las normativas de derecho operativo, es decir, las que deben cumplirse, ¿verdad? Sí, y que pues no excluyen a ningún sujeto obligado, ¿verdad? Y que esto pues están orientadas con el tema de la prohibición y la amenaza al uso de armas nucleares, la prohibición de la tortura en procesos. Estamos hablando, digamos, por ejemplo, se detiene a alguien en vías de investigación por algún delito, ¿verdad? Mientras está sujeto a la autoridad competente, en este caso, pues no puede ser sometido a tortura psicológica, física o de otra índole, ¿verdad? Entonces, esa restricción para la autoridad o los funcionarios competentes, pues está restringida, ¿verdad? La prohibición para los crímenes de humanidad, que eso ya hablábamos con ejemplos, ¿verdad? Son aquellos que trascienden que son de interés de la comunidad internacional porque su magnitud en cuanto a violación de derechos humanos, pues crea esa notoriedad y ese interés, ¿verdad? Que puede ser exterminio de poblaciones, ya sea que sea por pensamientos ideológicos, motivación racial, culturales, religiosos, en fin, hay diferentes motivaciones. Y quiero ver qué más de ahí, los problemas del derecho internacional público, nos compartimos también que los principales tienen que ver con el derecho a las guerras, y por un lado, y el otro es la protección de los derechos humanos, que es a escala global, pues es uno de los retos, de los desafíos más grandes para todos los estados, porque garantizar esa protección es un tanto complicado, sobre todo si desde los entes obligados
se comienza a vulnerar, o comienza desde ahí la vulneración, y si es sistemática, pues es más complejo, ¿no? Entonces, no se diga, pues, entre particulares, ¿verdad? Que es donde juega ese rol regulador. Y de ahí veíamos un poco también sobre las fuentes del derecho internacional. Veíamos ahí que juega un papel importante la convención, no, perdón, la Corte Internacional de Justicia, ¿verdad? La convencionalidad también y todos estos tratados, acuerdos que hay, la costumbre internacional también, y veíamos el ejemplo que nos ponía de esta ciudad europea, que es compartida por una línea imaginaria, pero como esa costumbre pues, puede incidir también, ¿no? Y pues eso es lo que recuerdo un poco ahí de todo. Creo que había algo más, pero lo que tengo así, de los apuntes. Muy bien. Helen Duarte. Hola, buenas noches. No sé si se escucha. Sí, le escucho perfectamente. Bueno, también estuvimos hablando siempre con lo que mencionó mi compañero Javier en relación a los convenios y los tratados internacionales, y decíamos que deben estar establecidos, son establecidos por el derecho positivo, y se entiende por derecho positivo aquellas leyes aprobadas y que están escritas. Por ende, cuando se hace un tratado, por ejemplo, debe de estar todo detallado explícitamente. Y generalmente ocupan una finalidad grande, es decir, que no se centran en un punto en específico, sino que tienen varios objetivos. Y también hablábamos de lo de la costumbre internacional, que se basa en la repetición. Cuando algo se realiza múltiples veces es considerado una costumbre que también influye en que sea considerado como algo que se debe hacer. Hablábamos de que tiene el elemento objetivo, que significa que la acción sea repetida de manera constante y uniforme para que se convierta en un protocolo. Y también tiene el elemento subjetivo, que es cuando la persona ya en sí a conciencia la considera una costumbre. Y finalmente, siempre englobando lo de las costumbres, decíamos que está la universal, que estaríamos hablando de todo el mundo, la regional, que es en ciertos países, en ciertos continentes, y también la bilateral, que es cuando eran entre dos países, que fue lo que mencionamos del ejemplo de la clase pasada de Bélgica y Países Bajos, y lo de que tienen la misma, que solo tienen una línea en la frontera. Muy bien. Helen, la felicito. Mencionó bastante. Le agradezco mucho a Javier y a Helen. Bueno, continuando. Mencionábamos que parte de la fuente del derecho internacional público son los principios generales del derecho en cuanto a que no existe una ley o una codificación general que regule todo el derecho en la comunidad internacional y por lo tanto se rige por principios. Para mencionar algunos principios importantes o los más esenciales del derecho internacional público o los que podríamos aplicar, tenemos primeramente estos dos que tienen bastante relación. El primero es el principio de libertad, que se refiere a la libertad individual que tenemos como persona, la libertad que tenemos para desarrollarnos, para desplazarnos, la libertad que tenemos para ser autónomos, y se refiere a que tenemos libertad y que nuestra libertad no puede ser vulnerada por ningún Estado, por ninguna autoridad, por ningún funcionario, por ninguna persona, si no es por mecanismos legales previamente establecidos y cuando existan motivos legales para que nuestra libertad pueda ser vulnerada. Y esta vulneración al final únicamente puede ser dictada por una autoridad y por los mecanismos correspondientes. En pocas palabras, significa que la libertad es lo más importante que tenemos y que no puede ser vulnerada por cualquier autoridad o cualquier Estado. Luego tenemos el principio de dignidad humana, que es el principio que reconoce que cualquier persona
sin ninguna distinción social, racial, económica, ni étnica. No puede ser considerada como sujeto de derecho. Es decir, el principio de unidad humana se refiere a que toda persona debe ser considerada como derecho, como persona sujeta de derecho a nivel internacional, y que sus derechos universales, sus derechos fundamentales deben ser respetados en cualquier estado, en cualquier lugar que se encuentre. Por lo tanto, estos dos principios se refieren a que, como hemos mencionado varias veces, la función del derecho internacional público es garantizar y promover la defensa de los derechos humanos. Y de ahí se desprende el principio de libertad y el principio de unidad humana, que finalmente se reconocen como derechos, que las libertades individuales de cada persona no pueden ser vulneradas y que las personas deben de ser reconocidas como sujetos de derecho internacional en cualquier estado en que se encuentre. Y eso se recoge dentro del principio de dignidad humana, que todo individuo debe ser tratado con dignidad. Y lo vimos en el instrumento internacional que está regulado por por los instrumentos internacionales, que es el principio de dignidad humana, que toda persona debe ser considerada sujeta de derecho. Luego tenemos el principio de igualdad, que también es una situación a veces un poco mal entendida y mal aplicada, porque el principio de igualdad se refiere a que todas las personas tenemos oportunidad y igualdad de ejercitar nuestros derechos. No así ser tratados iguales en procedimientos específicos. Es decir, al tenor literal de lo que establece el principio, se refiere a que debe interpretarse que los iguales deben ser tratados iguales y los desiguales serán tratados de forma desigual. Es decir, que el principio finalmente se debe de aplicar en cuanto a que tenemos la misma o la igualdad de oportunidad de ejercitar nuestro derecho, pero no podemos ser tratados iguales en cuanto a que si existen circunstancias para